Recuerda que no fuimos un país sin futuro. Los jóvenes morían escribiendo en los muros. Espadas como labios, palabras como puños. Yo estaba en la provincia de Soria, en una estación, se llamaba Osma-la-Rasa, al lado de Burgo de Osma. Esa zona, los que se sublevaron contra la República, que era el régimen legal, pues naturalmente la dominaron desde el comienzo. Entonces allí los ferroviarios, yo también entre ellos, naturalmente, que estaba de alumno preparándome para ingresar de factor, esa es la verdad, considerábamos que había que defender la República. Y para defender la República cogimos en la línea de Valladolid-Ariza, que es donde está situado eso, del ferrocarril entonces de Madrid, Zaragoza, Alicante, MZA, que le llamaban. Pues lo que hicimos fue levantar los raíles en una alcantarilla, 1 kilómetro y pico de allí, y empotrar una máquina de ferrocarril, la máquina 531, para retrasar el avance de los que se habían sublevado y querían ir por Ariza, vía Guadalajara, a atacar Madrid. Nuevo tiempo de nudos, de utopía. Recuerda los disparos como monedas al aire. El vivan las cadenas, el ruido de sables y esa corona antigua que no quería nadie. Viejos tiempos de miedo y rebeldía. Nuevos tiempos de nudos, de utopía. Recuerda que hace un mundo no éramos cobardes, más pobres desde luego, más sabio es probable. Las gotas de la mañana llovían cada tarde. Viejos tiempos de miedo y rebeldía. Nuevos tiempos de nudos, de utopía. Viejos tiempos de miedo y rebeldía. Nuevos tiempos de nudos, de utopía. Viejos tiempos de miedo y rebeldía. Nuevos tiempos de nudos, de utopía. Nuevos tiempos de nudos. Pero aquí Franco murió en la cama. ¿Qué quiere decir que murió en la cama? Que los poderes de hecho, los poderes fácticos, naturalmente, es decir, el ejército, la policía, la judicatura, eran los mismos que los que nos habían ganado la guerra. Los mismos, no habían cambiado. Y después, no quiero hablar tampoco de la Iglesia, que incluso creo que había empeorado un poco, porque me parece que con el cardenal Tarancón había llegado a una situación progresista que luego se fue eliminando y reduciendo. Lo que había que tener en cuenta, y esa es la realidad, que aquello, ya sabéis, lo que se creó fue una constitución que ya conocéis la que hay. Es decir, nosotros no podemos elegir, lo decía antes cuando hablaba al jefe del Estado. Si la libertad es la capacidad de optar entre una o más cosas, de elegir todo, resulta que el primero que no podemos elegir es al jefe del Estado, que no viene dado ya el rey. Ahí está. Pero luego resulta que él, en todo caso, que ahí hicimos una constitución. Él los decía que yo tenía la orden del mérito constitucional. Fui uno de los diputados. Yo he dimitido del Parlamento en la segunda legislatura, pero fui diputado en la Constituyente y en razón de eso y de mi participación en la Constitución me la dieron. Yo dejé también la Secretaría General de Comisiones, os quiero decir, aunque luego no dejé la presidencia porque había una batalla enorme con un sindicalismo que estaba abandonando lo que habíamos creado anteriormente, en el último momento. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar que lo que había que cambiar para que no cambiara nada. ¿Creéis que con el PP ahí, que hace la misma, por ejemplo, la estrategia fundamental del PP es igual a la que había antes?
Ya sabéis, ¿cuál era la estrategia? En política internacional, Maastricht. ¿Qué es Maastricht? La sumisión en la forma que se ha hecho al gran capital alemán. Sí, nuestro país, en vez de entrar España en Europa de la forma que se ha firmado, ha entrado el gran capital europeo aquí. Quiere decir que habrá que reforzar la unidad con todos los pueblos. Sí. Acuerdos se pueden firmar siempre que se consulten al país y naturalmente siempre que no nos desmovilicemos, siempre que sigamos atentos para transformarnos. Reequilibrar, es decir, toda negociación que se haga entre estas fuerzas, entre estas clases sociales diferenciadas, si no se hace con un equilibrio de fuerzas, es una entrega del más débil al más fuerte. Y el más débil es el que está más abajo, el más fuerte es el que está más arriba, el gran capital y sus gobiernos. Con cuento de democracia, que ya no engañan a nadie, que ya no engañan a nadie, que ya no engañan a nadie, y después de tanta matanza. Aquí de pie, inquebrantable aliento de nosotros. ¿Y qué dirán ahora lo que ayer te cubrían de lodo? Cuando habla la razón no cabe la revancha ni el rencor. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie, con esa forma tuya de enseñarnos. 2 pasos adelante y 1 atrás. Si es necesario, se trata de alcanzar un día el socialismo en libertad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie para brindar tu ejemplo al compañero que dijo alguna vez no puedo más y aquí me quedo. Será fundamental que todos construyamos la igualdad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie, semilla de un mañana victorioso, cimiento de una patria elemental, donde hablen todos. Se trata de arrancar, nunca se regaló la libertad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Hay que apretar el puño y caminar.
buenos días. Daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí presentes en este gran acto que vamos a llevar hoy a cabo con la inauguración de la placa del polígono industrial con el nombre del luchador y sindicalista con Marcelino Camacho. Dado las gracias, voy a dar paso a los componentes que tenemos en la mesa. Vamos a empezar también dando las gracias a Lucía, que siempre nos impresiona y nos ameniza de una forma especial con su música y su letra. Antonio Romero, que es la primera vez que nos visita Alcalá del Valle, no le gusta nuestro pueblo. Antonio, gran compañero, siempre está dispuesto en todos los actos que hacemos y él siempre para Alcalá del Valle nunca nos dice un no. Y por supuesto, y cómo no, al hijo de Marcelino, a Marcel Camacho. Muchas gracias. Creo que es la primera vez, ¿verdad?, que nos visita. Tenemos el honor hoy de disfrutar de su presencia junto con su señora Aurora. Muchas gracias. Hoy, como he dicho, vamos a tener el honor de inaugurar la placa del polígono industrial, polígono que se llevó a cabo también, que empezó con la construcción con nuestro compañero, con Juan Jiménez, y que pusimos en asamblea y pusimos allí en el partido cuál era el nombre que debía de tener este polígono. Por unanimidad de todos los componentes que estaban en aquel momento, no dudaron ni un solo segundo en decir la placa llevará el nombre de Marcelino Camacho. Y así, entusiasmados, cogimos ese nombre y le hemos hecho la placa eterna para que esté aquí, simbolizando también el sitio de luchadores y de trabajadores como es el polígono. Para nosotros, la verdad, decir de Marcelino que muchos, como bien se lo han referido también a su hijo, conocido, porque ha sido una persona que se ha movido por toda España y no ha dejado a los pueblos pequeños detrás, sino también ha estado en nuestro pueblo, conocido por muchos de los trabajadores que están aquí presentes, que tendrán grandes recuerdos de él. Y el estar en todos sitios y relacionándose siempre con los trabajadores y luchadores ha hecho de él que sea la persona y el mérito que ha llegado a obtener. Creo que ha sido una de las personas que tenía desde muy joven, sabía cuál era su cometido. Su cometido en una época que no fue difícil, que no fue fácil, que fue bastante difícil. Pero por suerte tuvimos personas en este país luchadoras como él lo sabía hacer y valiosas como nuestro compañero Marcelino. Ingresó en el 1935 en el Partido Comunista, lo que lo llevó a luchar en el bando republicano. Y esto hizo de él que fuera perseguido, y así nos lo contará mejor Antonio y su hijo, que fuera perseguido y encarcelado. Sufrió la cárcel durante muchos años. Sufrió en Tánger también y después, posteriormente, fue exiliado. Volvió a España y siguió luchando en lo que siempre había creído, en tener, en esta época en la que los derechos de los trabajadores estaban por los suelos, y en tener siempre la idea muy firme y valiosa, que era luchar por lo que era injusto, por una sociedad más justa y por lo que eran los derechos y la mejor calidad de vida de todos los trabajadores. Se convirtió en un símbolo mundial de las luchas por las libertades. Encabezó huelgas, manifestaciones, siempre por esa ideología firme en la que solo él se supo mantener, y siempre así hasta el final de sus días. Yo solamente decir aquí que lo voy a dejar paso a ello y terminar con lo que él suele decir: ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Eso fue frase de Marcelino Camacho, y también a su compañera y esposa, que también me hizo, como cuando escuchamos a Marcelino, su historia, que a todos se nos ponen los vellos de cuarta, y también una de las frases que su señora hizo: si uno se cae, se levanta rápidamente y se pone a caminar.
Eso fue tanto. Quiero hacer mi despedida con un mensaje de Marcelino y a su compañera y esposa, y mandarle también un saludo desde aquí, porque sabemos que está en Madrid, pero que, claro, por la dificultad de la distancia también es complicado estar con nosotros, pero desde aquí también enviar a su compañera un saludo muy fuerte. Queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas, querida alcaldesa de Alcalá del Valle, Loli, la compañera Loli Caballero Flores, tiene un apellido artístico también. Queridos compañeros y compañeras que formáis parte del Gobierno de Alcalá del Valle, queridos compañeros y compañeras que os encontráis hoy aquí, querido Marcel, querida Aurora, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este hermoso municipio de la Sierra de Cádiz. En primer lugar, quiero felicitar sinceramente al Ayuntamiento por su acierto pleno al poner el nombre de Marcelino Camacho al polígono industrial. Ha sido una magnífica y justa decisión. Un polígono industrial es un tejido productivo que crea empleo. Marcelino decía: todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es fruto del trabajo manual e intelectual de los hombres y de las mujeres. Vincular a Marcelino con una zona industrial de Alcalá del Valle es un homenaje para el mundo del trabajo, para la clase obrera, para los autónomos, para todos los que saben que la historia la hacen los pueblos, las masas. Marcelino Camacho figura en la enciclopedia y algunas de las definiciones iniciales son las siguientes. Marcelino Camacho, obrero fresador de la fábrica Perkin, Hispania, en Madrid, fue elegido miembro del comité de empresa de dicha fábrica. Como fundador de Comisiones Obreras, fue líder de este sindicato durante muchos años y aparece en diversas publicaciones. Como un destacado sindicalista y político español, fundador y primer secretario de las Comisiones Obreras entre 1976 y 1987. Fue detenido en 1967 y encarcelado durante 9 años por la dictadura, por promover las ilegales comisiones obreras. Diputado comunista por Madrid en 1977, en las primeras elecciones democráticas de la transición. Hoy, si preguntáramos a un estudiante de instituto, no conocerá en su importancia la figura de Marcelino Camacho. Se trata del líder obrero y sindical más destacado de toda la historia de España, pero están borrando la historia. En un país donde hay más de 150.000 desaparecidos, el segundo país en número de personas desaparecidas en fosas comunes. Personalidades como Blas Infante y Federico García Lorca no se han localizado y al mismo tiempo que no facilitan la recuperación de la memoria histórica y de la época de la República, ignoran la represión franquista y también ocultan a los líderes más queridos por los trabajadores y por el pueblo. En España, bajo una dictadura durísima que terminó fusilando como empezó, que había ahogado en sangre la República de los Sueños, en esa España, con las cárceles llenas, regresa Marcelino de su exilio en Argelia y sería el hombre clave en la creación de comisiones obreras y de un sindicalismo de nuevo tipo en nuestro país. Marcelino Camacho representó el nuevo sindicalismo en España, que se desarrolló en condiciones muy difíciles, combinando el uso de las posibilidades legales con las ilegales, jurados de empresa, delegados de personal, hasta el punto que en unas elecciones sindicales de este tipo, una revista humorística que se publicaba en España titulaba en su edición de Madrid: ha ganado el equipo colorado. Porque ya sabéis que con Franco no se podía decir ensaladilla rusa, sino ensaladilla imperial. Y no se podía decir caperucita roja, sino caperucita encarnada. Y como no se hablaba de los rojos, se hablaba del equipo colorado. Marcelino, desde la cárcel de Carabanchel y desde otras cárceles del país, se erige en un símbolo, en el dirigente obrero con más prestigio en la lucha contra la dictadura franquista. En el famoso proceso 1001 se sentaría en el banquillo ante el Tribunal de Orden Público, en el Palacio de las Salesas. Aquel pseudo-tribunal fascista le impuso 20 años de cárcel, pero fue una oleada de solidaridad internacional. La solidaridad, como decía Pablo Neruda, es la ternura de los pueblos. En todos los idiomas, en todos los países y continentes, los sindicatos democráticos de trabajadores y las fuerzas progresistas hicieron una gran campaña de solidaridad con Marcelino Camacho y sus compañeros. Le preguntaron al protagonista de la película: ¿cómo derrotó usted a los ejércitos del Tercer Reich? Y este contestó: los rodeé.
Marcelino Camacho rodeó la dictadura. Con su coraje moral, con tantos años de cárcel, con la firmeza de sus principios, Marcelino rodeó a la dictadura. Algunas anécdotas de Marcelino en prisión que me contaron Nicolás Sartorio, Eduardo Saborido y Paco Acosta. Nicolás me decía en aquellas tardes largas en el Congreso de los Diputados que cuando los presos comunes se acercaban a los presos políticos en Carabanchel para preguntar cómo va lo mío en materia de indulto, de rebaja de condena, en consultas para temas procesales, en el patio, Marcelino aprovechaba la pregunta de los presos comunes para meterle una sobredosis de ideas políticas y de lucha sobre la nueva sociedad, porque hemos de reconocer lo que éramos y hemos sido sus amigos, que era un martillo pilón, nunca bajaba la guardia. Paco Acosta, que era muy joven, apenas contaba con 30 años, estuvo en el locutorio hablando, y Marcelino hablando al lado con Josefina, y miró de reojo y vio cómo le daban a Paco una revista. Este se la guardaba rápidamente entre la ropa y el cuerpo para que no se la quitaran los funcionarios de regreso a la Sexta Galería. Marcelino le insistió que le diera la revista para hacer un informe político. Creía que era Nuestra Bandera o Mundo Obrero. Y Paco se negaba porque era una revista erótica. Y Marcelino insistía tanto que se la tuvo que enseñar. Y Marcelino quería abrirle un expediente a Paco Acosta porque no se permitía alegría, siempre estaba en la lucha, incluso en la cárcel. En el campo de la unidad, ¿qué diría ahora Marcelino Camacho de la Unidad Popular, que impulsa el Partido Comunista Izquierda Unida con Alberto Garzón a la cabeza? ¿Qué diría Marcelino de este proceso si estuviera entre nosotros? Lo defendería con entusiasmo. Defendería la unidad popular, porque la unidad de los trabajadores fue su lucha por la unidad de la clase obrera, fue constante en su vida. Él defendió siempre una sola central sindical. Cuando se saliera del franquismo en España, que la clase obrera española tuviese una sola central unitaria de trabajadores y un proceso constituyente desde abajo, desde el Tajo, para crear un único sindicato que uniera al conjunto de la clase obrera en España, hasta el punto que defendía esta bandera unitaria, que la UGT empezó a repartir carnets de afiliados a la UGT y Comisión Obrera no quería repartirlo aún, porque albergaba la esperanza de ir a una sola central sindical. Y esperaba un único sindicato. Incluso tuvimos que aprobar en una reunión del despacho de abogados de Atocha, donde los compañeros y camaradas fueron asesinados poco después, una especie de precarné con un puño haciendo el símbolo de la victoria y una cadena rota en la muñeca. El sindicato tenía que ser independiente del Estado, de los partidos políticos, del gobierno y de la patronal. Eso se garantizaba mediante dos medidas: que las decisiones se tomaran de forma asamblearia y democrática en el seno del sindicato, y otra, que no se aceptaran subvenciones porque el que paga manda, y aquí deben mandar los trabajadores. Ese era un principio elemental de Marcelino Camacho. Marcelino no entendía tampoco cómo podía ganar un liberado del sindicato un sueldo mucho mayor de sus compañeros de rama. Hay que vivir como se piensa. Marcelino se quedaba siempre en casa de los camaradas, no quería ir a ningún hotel, siempre se mantuvo en su casa del barrio obrero sin ascensor de Carabanchel. Además era muy organizado en el trabajo, nunca llegaba tarde. Llegó un día con su conductor en un modesto SEAT 127. Llegó al aeropuerto de Barajas sin pasaporte y le dio tiempo a volver a Carabanchel a su búsqueda. Lo cogió de nuevo en su casa y llegó a tiempo de coger el avión. Cuando Marcelino era incómodo y criticaba el giro del sindicato hacia un sindicalismo de servicio y de pasto, abandonando la lucha de clases, se produce, impulsado por Antonio Gutiérrez, que acabó como diputado del felipismo, la destitución de Marcelino Camacho como presidente de honor de Comisiones Obreras. Agustín Moreno les dijo: no podréis destituirlo de la historia, Marcelino ya está en la enciclopedia. Y yo añado que los traidores y reformistas de medio pelo no están en ningún lado. El gesto de Josefina en aquel congreso, yendo a la mesa presidencial a darle un abrazo, no sorprendió a nadie. Ella siempre estaba con él, en la cárcel, en el exilio, en la fábrica, al lado de su compañero desde su militancia comunista. Cuando asistimos a una ofensiva criminal del capital neoliberal para desmantelar las conquistas y los derechos de los trabajadores, echamos de menos a Marcelino Camacho. Él nos decía: ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Mantuvo siempre, cuando otros dirigentes se integraban en el sistema, su espíritu de lucha. De ahí la importancia de la decisión del Ayuntamiento de Alcalá del Valle.
de poner su nombre al polígono industrial. Marcelino, como referente de la lucha de la clase obrera, se refuerza con esta decisión. El legado que recibimos los más jóvenes de líderes como Marcelino, tenemos la obligación de continuarlo y de continuar por el camino y la senda que él trazó, la de la conquista de una democracia absoluta, donde no haya diferencias de clases sociales y existan los de arriba y los de abajo. Que haya igualdad, que haya justicia social. Ese es el mensaje que da la vida y la obra de Marcelino Camacho. Además, varias universidades le han impuesto el doctor honoris causa. Él leía mucha economía, sabía de economía, era un gran luchador y también un hombre muy inteligente, el mejor dirigente obrero, el más leal a sus principios y a la lucha de los trabajadores por una sociedad nueva que ha conocido nuestra historia. Yo le dije siempre que era mi maestro y él estaba muy contento con la labor que yo realizaba en las Cortes de lucha contra el felipismo, contra el neoliberalismo, contra la corrupción, y tuve su apoyo hasta el último momento. Así es que bienvenido y muchas gracias a este ayuntamiento, que es un ayuntamiento de la clase obrera, que es un ayuntamiento de izquierda, por dar este paso en estos tiempos que corren tan difíciles para nuestras conquistas sociales, para nuestras ideas. Muchas gracias, ánimo y a seguir luchando. Ya dijo la alcaldesa antes, hago mía sus palabras, esas de que Marcelino no era nada sin Josefina, ni Josefina sin Marcelino. Era un complemento perfecto ellos dos y, por supuesto, como bien decía ella, si uno se cae, se levanta y sigue caminando, ¿verdad? Me gustaría dedicarle esta canción tanto a Josefina como a Vicenta, como a su hermana, que sin duda era un trío guerrillero de los buenos. Con el brillo en los ojos que me cala en los huesos, pensando en los besos, que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late en el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente, luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed. Y es
es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de enea. Y a pesar de las trabas que le puso el poder, es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose el dolor y ahogando su pena, y sentadita en su sillita de enea, tragándose el dolor y ahogando su pena. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late en el corazón. Republicana y es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad. Hola a todos, muchas gracias por este homenaje, muchas gracias al Ayuntamiento por ese nombre al polígono, como decía Antonio, un lugar absolutamente adecuado. Muchas gracias a todos vosotros por este homenaje, ¿no? Nosotros hemos iniciado esta publicación de la reedición de las memorias no con el objetivo simplemente de que a los 5 años recordemos a Marcelino Camacho, ¿no?, sino que nos sirva para recuperar la memoria de todo un periodo que ahí está descrito y que también está perdiéndose y también se oculta, ¿no? Ese era nuestro objetivo. Nuestro objetivo, además, con el libro es hacer el esfuerzo que estamos haciendo Aurora, mi compañera, y yo, de recuperar todos sus documentos, digitalizarlos, ponerlos por Internet, que ahora es el instrumento más abierto de conocer las cosas, ¿no? Es lo que usan toda la juventud en este momento, pues poner en Internet toda su documentación, sus fotos, hacer una web en realidad que sirva para que se distribuya y se pueda conocer. Nosotros, con sus archivos, sus cosas, podíamos haber tenido la alternativa de meterlas en un museo, y algunas ofertas tuvimos para llevarlo a Salamanca y a algún sitio, pero nosotros creímos que era lo que un museo era tanto como meter y enterrar los documentos en un sitio que difícilmente luego la gente en general, la gran mayoría, nosotros desde cada pueblo, desde cada sitio, pues no se podría ver, ¿no? De este modo, nosotros, haciendo este esfuerzo de digitalizarlo todo, que nos llevará nuestro tiempo, iremos poniendo en esa página web, que esperemos que aparezca dentro de unos meses, todos estos documentos, fotos y demás. Allí incluso cada compañero, cada camarada que quiera que se sepa que estuvo en su casa, que pasó por su pueblo, tendrá allí un espacio para que eso se conozca y lo pueda acceder todo el mundo. Ese es nuestro trabajo respecto a todo ese archivo enorme. Al hacer ese archivo enorme que estamos, o al tratarlo, al recuperarlo, pues estamos redescubriendo muchas cosas que algunas están en el libro, otras no están, y entonces resulta para nosotros de nuevo interesante e importante, ¿no? Marcelino era un hombre muy meticuloso. Nosotros tenemos papeles manuscritos de todas y cada una de sus reuniones, de todas y cada una de las reuniones ejecutivas confederales, de los consejos confederales, de las reuniones del partido, de las reuniones del Congreso, de las comisiones del Congreso. En fin, tenemos todos sus apuntes, tenemos resúmenes del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, donde él decía punto a punto el desacuerdo, su desacuerdo con aquella forma que estaba tomando, y además precisaba cosas de cómo iba a perjudicar a los derechos de los representantes de los trabajadores y a los trabajadores en el futuro, cosa que después hemos visto paso a paso, ¿no? Y todo eso manuscrito, ¿no?
Es importante que esto se conozca, porque para conocer la transición de ese momento, pues es imprescindible que estas memorias, las de él y de otros muchos que participaron en ese proceso, pues se conozcan, ¿no? Podamos acceder a ellas. Nosotros, cuando hemos pasado por estos temas, pues hemos visto las dificultades y sus desacuerdos con el tema del estatuto. Hemos visto también las dificultades después con comisiones obreras, los desacuerdos, aquellos puntos esenciales de decir por qué Marcelino es un rebelde y en un momento determinado dice no a esto o no al otro, aparte de lo que de como aquí ya se le ha presentado, que yo no voy a dar ahí, eso ya lo conocéis. Yo intento deciros lo que nosotros vamos manifestando. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos cosas como en un Consejo Confederal de comisiones obreras, en donde se discutía sobre unas reuniones secretas con el gobierno, y entonces le acusó a él de haber filtrado a la prensa de que habían sido secretas. Entonces él era presidente, le quedaba poco tiempo para que le echaran, y había una discusión constante y sistemática por los nuevos rumbos que estaba tomando el sindicato, ¿no? Bueno, pues en esas notas y en esa dice él que es la peor situación que ha pasado en su vida, ¿no? Y lo tiene manuscrito y lo tiene, es el discurso que les dijo a ellos, ¿no? La peor situación fundamentalmente porque yo creo que las peores situaciones siempre se han vivido cuando los compañeros, cuando tus propios compañeros son los que te van empujando hacia afuera, ¿no? Y cuando te desplazan después de haber pasado lo que se ha pasado, ¿no? La peor situación de su vida, peor que las cárceles, peor que otras muchas luchas, peor que las huelgas de hambre. Hizo nueve huelgas de hambre. En las huelgas de hambre se perdía 1 kilo por día. En fin, situaciones realmente complicadas a nivel familiar también y difíciles. Y resulta que la peor situación de su vida es cuando los compañeros allí le critican, y algo más que criticar, porque manifiesta abiertamente de que efectivamente había habido esa reunión con el gobierno. Entonces, al final de esas notas, lo que dice, y son estas cosas que hay que resaltar, dice que nosotros hacemos, dice literalmente, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Es decir, una transparencia en el trabajo y en su forma y en la honestidad con la lucha, y para cuando se relaciona con el poder, con los trabajadores y con la gente, era una esencia fundamental. Esto sigue siendo una esencia de las importantes en nuestro tiempo de hoy, en este momento, donde hay mucha gente que dice cosas y que luego hace otras y luego se pinta de otra manera, y al final nos confunden a todos y nos dividen en realidad, ¿no? Esa transparencia la tenía él en esos momentos, y son de los elementos que nosotros vamos intentando sacar. Os digo esto también para que veáis cómo nos planteamos el tema. O sea, no nos planteamos recordar las luchas pasadas, que sí, que hay que recordarlas, sino lo que intentamos es que de esas luchas pasadas y de todo eso se saque la experiencia válida y útil en el momento actual. Nosotros creemos que estas memorias son un instrumento que si se lee y se comprende en su contexto nos pueden ayudar a comprender las cosas actualmente, ¿no? Se habla de la transición, bueno, ahí en el esto que habéis visto aquí en el vídeo y las palabras que salen son unas palabras que dijo en un pueblo por aquí, por Andalucía, y que está el texto, aunque el vídeo está puesto en YouTube, ¿no? Lo podéis ver, es una respuesta a un compañero, ¿no? Y él en la transición manifestó sistemáticamente en todos los sitios lo que había sido, ¿no? Es decir, Franco murió en la cama, lo dice ahí, con eso ya hemos dicho todo, ¿no? Es decir, nosotros a Franco no le echamos, Franco murió en la cama. ¿Qué quiere decir? Que ni le juzgamos por los crímenes que había cometido en el pasado, ni metimos en la cárcel, ni marginamos a los que estaban en el poder. Fraga pasó de un sitio a otro, lo dice él. ¿Qué fue Maastricht? Pues Maastricht lo vuelve a decir él. Ahora en la situación de Europa, ¿qué pasa? Pues que efectivamente tenemos las consecuencias de lo que fue aquello que ya dijimos y que el partido dijo sistemáticamente cuando Maastricht, pues resulta que recordar también las actitudes del sindicato con respecto a Maastricht que no eran muy claras, ¿no?
Bueno, todos esos errores al final, de un modo u otro, nos han llevado donde estamos ahora, es decir, a perder sistemáticamente los derechos de los trabajadores, y el poquito escaso de estado de bienestar que teníamos nos lo van arrebatando. Pero hablando de la transición y para hacer esos saltos, digamos, entre la memoria y la actualidad, decir también de lo que se habla hoy, que es otra transición. Dices, no se ha explicado la anterior y ya nos están vendiendo otra, ¿no? Y entonces dices, bueno, si en la anterior nos engañaron, ¿cómo nos quieren engañar en esta nueva, ¿no? Es decir, ¿por qué nos van a engañar? En realidad lo que se quiere hacer en esta nueva situación es lo mismo que se hizo en la otra, es decir, cambiar unas superestructuras para que el poder fáctico, el que mandaba, es decir, el dinero económico, en aquellos momentos también el ejército y la Iglesia, quedasen en la misma situación de siempre. No hubiera un cambio respecto a su poder. Su poder en realidad se manifiesta en una sola cosa, básicamente y esencialmente, que es el poder económico que existe, ¿no? Yo creo que el poder económico es determinante, y entonces hoy, en la transición que hoy se plantean, lo que quieren es que el poder económico quede en la misma situación que quedó en la anterior transición, ¿no? En la nueva situación, con grupos como Podemos y otros, lo que buscan es una alternativa que les permita seguir en el futuro conservando lo esencial de ese poder. Es más, teniendo a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía en condiciones peores, porque el sistema capitalista lo que ha hecho ha sido sistemáticamente empeorar. Es decir, ese gran capital, esos banqueros, esos que pasean con los yates por ahí enfrente, esos para mantener el mismo beneficio, para seguir viviendo como vivían antes, nosotros los trabajadores tenemos que vivir peor, tenemos que vivir con menos derechos, con menos servicios públicos. Eso es la clave de la historia. Y luego esta transición lo que nos trae es eso, es decir, lo que nos trae es gente que asuma, o partidos que puedan asumir, en definitiva, un nuevo bipartidismo, pero que en el fondo conserve ese poder. Es a lo que, como él se negó en su momento, nosotros debemos negarnos en a pesar de que eso nos cueste enormes esfuerzos y mantener las posiciones firmes. Yo creo que eso, en mi opinión, creo que lo estamos haciendo. Como dice Antonio, ha dicho claramente, lo hemos hecho dignamente, en el sentido de poner por delante, como decía Marcelino, decía una cosa, mi padre decía una cosa muy, muy interesante a la hora de reflejar el tema de la unidad a todos los niveles, ¿no? Decía, unidad es cuando si tenemos 5 luego somos 4, y si tenemos 4 luego somos 3, y si tenemos 3 luego somos 2, somos 1, y al final esa es la unidad, cuando sumamos. Cuando se resta, cuando se crean nuevas organizaciones que se supone que tienen la verdad por encima de otras, en lo que se refiere a los trabajadores y a la clase obrera, lo que estamos haciendo es dividir, perder fuerzas, ¿no? Eso es una cosa tan elemental y tan de sentido común, que el esfuerzo que ha hecho el partido y que ha hecho Alberto Garzón para conseguir la unidad, y que nos ha hecho tener unos impases, ¿no?, en este periodo, se justifican precisamente porque eso es un principio imprescindible, ¿no? Bueno, veis un poco aquí los saltos, eso es lo que intentamos hacer, de que sean unas memorias vivas, de que nos sean útiles, de que veamos que los problemas que tenemos hoy no son nuevos, o sea, se han producido en otros momentos, y que de esos otros momentos podemos sacar muy importantes experiencias que nos son útiles. Y nada más, ya invitaros a que nos ayudéis con el libro para que podamos hacer esa web y podamos sacar todo lo de Marcelino a la luz y que lo pueda conocer todo el mundo. Muchas gracias. Siempre adelante y siempre a la izquierda, grito de guerra y voz sindical. Ni no domaron, ni no doblaron, ni no van a domesticar. Adiós don Marcelino Camacho, la lucha obrera huérfana está. Quien fuera padre del sindicato se fue del mundo cantando la internacional. Se acerca la lucha final, envía América leyó, ya llega el fin de la opresión. Oh paria de la tierra, recuerda lo que vivimos, señor Marcelino, nuestra primera huelga general.
hoy España va a la calle, nada más. Si gana en un mundial, trabajadores que se aburguesan frente a la tele, que los que los anestesias y hacen que olvide que siempre hubo que luchar para ser libre y sindicato al servicio de un gobierno que lo maneja cual sutil titiritero y que consigue que se rindan a su juego y se aparten de la guerra del obrero. Nos van a domesticar, sé que nos van a domar porque nos han dividido. Ay, qué penita me da de ser un borrego más, qué pena domar. Bueno, yo deciros que el libro es muy importante, lo edita Trapasueños. Yo sé que la cosa está muy mala. El otro día iba un chaval joven temprano por una calle de mi pueblo y le dice otro, ¿dónde vas tan temprano? Dice, en busca de mi abuelo a ver si me rescata. Fijaros cómo está la cosa. Pero habría que hacer un esfuerzo porque la editorial es de gente roja, de gente buena, de hombres y mujeres que están editando todas las cosas importantes en Andalucía, y si no combatimos la ofensiva de la derecha, el papel de la derecha española que no ha roto el cordón umbilical con el franquismo, que se niega a recuperar la memoria histórica, nuestros dirigentes más importantes, más honestos, los líderes queridos por la gente no van a tener su espacio. Por lo tanto, yo pediría que hiciéramos un esfuerzo y adquiriera el libro. Muchas gracias. Oye, si alguno de vosotros quiere contar y decir algo, aquí estamos. Lo digo porque nosotros en algunos sitios hemos ido, hemos intervenido, no sé qué, y todo el mundo se ha marchado, pero en otros no. En otros ha habido gente que ha dicho, pues yo quiero contar algo y quiero decir unas cosas. Así que abierto está el micrófono para aquellos que quieran contar alguna cuestión. Vamos, que sé que sí. ¿Ves cómo sí? ¿Habéis visto cómo sabía yo que sí? Me parece que fue la primera vez que estuvo Marcelino Camacho en Alcalá del Valle, y hay una anécdota que la tengo recogida en foto, y es que coincide, interveníamos los dos, tu padre y yo, en un acto público en la plaza del ayuntamiento, y coincide que estábamos celebrando la comunión de mi hijo Manuel. Así que terminó viniendo a tomarse una copa con nosotros en el banquetito de la comunión de mi hijo Manuel. Esa es la anécdota que quería contar aquí, la primera vez que estuvo Marcelino Camacho. Yo he compartido con él muchos viajes, con un 4L que yo tenía, después un 5200, tu padre se ha montado muchas veces en esos dos coches, porque estuve varios años trabajando liberado por el partido, e incluso después también liberado por comisiones obreras. Lo he conocido infinidad de veces, hemos hablado muchísimo. Yo siempre le recomendaba de que cuando pedía la palabra se quedaba con ella. Y anochecía y yo le decía, Marcelino, como sigas así no te llevo más a ningún sitio, ¿eh? De verdad. Es decir, podía haber muchas anécdotas que seguramente se me han olvidado, pero precisamente la de la comunión tengo fotos. Por cierto, esa fue la primera vez que estuvo en Alcalá. Y nosotros también, algunos de los que estamos aquí, estuvimos en la puerta de Alcalá despidiéndolo. Sí. Bueno, pues para despedir, daros nuevamente las gracias a todos y a todas los presentes y, por supuesto, una vez más, a Antonio Romero, a su hijo Marcel, y muchas gracias también, Lucía. Pasamos al polígono industrial y inauguramos la placa de Marcelino. Muchas gracias y buenas tardes.
buenas tardes. Alcalá del Valle. Muy bien hallados. Preguntarte por tu impresión, bueno, ¿qué te ha parecido el acto y todo lo que Hombre, te preparado? me ha parecido una idea muy buena, sobre todo esto de poner el nombre de Marcelino a un polígono industrial donde los trabajadores vienen a trabajar y a ganarse la vida, ¿no? Pues me parece algo ideal y muy apropiado para una persona como Marcelino Camacho, que fue un defensor precisamente del derecho de los trabajadores al trabajo, ¿no? A la libertad, a la solidaridad, a una vida digna, ¿no? Y por lo tanto esta iniciativa pues me parece pues muy buena. Has hablado antes de que estáis preparando una web con todo el contenido de su vida y su obra. ¿Qué información nos puede dar ahora mismo de cómo está este proyecto? Bueno, en realidad el proyecto está avanzado, se está preparando lo que es la web, la digitalización de cosas la estamos haciendo nosotros, mi compañera y yo. Eso nos lleva cierto tiempo, pero ya tenemos bastante documentación. En realidad estamos intentando que ahí vayan no solo fotos y la historia de la vida, sino también artículos más destacados para que la gente pueda ver los momentos más claves del proceso de la transición y de esos años, ¿no? Y además pues ya también una parte bibliográfica para que los estudiosos que quieran puedan acceder a cosas más detalladas, y luego queremos que en esa web también haya una parte participativa en que la gente pueda escribir y expresar sus opiniones, no solo sobre la vida de Marcelino, sino sobre el momento y la situación política en general, claro. ¿No tenéis fecha de momento prevista de...? No, yo creo que, desde luego arrancar, porque eso será todo un proceso, ¿no? Esperamos arrancar en un par de meses o 3, ¿no? Porque queremos no solo meter nosotros documentación, sino que la gente también pueda mandar sus cosas, porque hay mucha gente que tiene muchos recuerdos de él a todos los niveles, de vivencias personales y de luchas, y que queremos que también las sitúen ahí, en ese contexto. Pues muchas gracias por atendernos. Venga, a ti, a vosotros. El tema de la decisión del nombre se tomó por unanimidad. Todos los componentes, que eran bastantes, decidieron que fuera el nombre de Marcelino Camacho, que no podía estar mejor representado que en un sitio como el que se lo acabamos de poner, que ha sido en el polígono industrial, donde está rodeado de trabajadores, de luchadores, que son los que están empujando para el país siga adelante, y lo que Marcelino siempre vino haciendo, luchando por los trabajadores, contra la injusticia, contra la igualdad y, por lo más importante, por los derechos de los trabajadores y por mejor calidad de vida. Bueno, que ya aprovechando, que preguntaros con el reciente proyecto también de empleo, ya que estamos hablando del mundo laboral, si puede explicarnos cómo se está desarrollando o con qué situación está el proyecto de la alcachofa. Pues sí, con el proyecto de la alcachofa ha sido una iniciativa que se ha incorporado nueva, que tenemos muchas esperanzas puestas, porque sabemos que ha sido, antes de tomar esa iniciativa, sabíamos que era un producto que en Alcalá del Valle, en estas tierras, se había desarrollado muy bien, y lo único que había que hacerlo es ponerlo en marcha. Y nosotros, pues junto con la cooperativa Los Europeos, así lo hemos iniciado. Y conforme vayan haciendo la producción, pues vamos a seguir invirtiendo con ese dinero, vamos a seguir invirtiendo a su vez en más terreno para que cada vez sean más los puestos de trabajo que se puedan hacer, las ofertas de trabajo, y por supuesto que las familias que quieran y que vean un producto positivo, pues que lo vayan cultivando. ¿En qué fase del proyecto se está ahora mismo? Bueno, ahora mismo ha sido la plantación, ahora mismo estamos a la espera de la recolección. ¿Para cuándo, para qué mes está previsto? Está previsto para principio de año. A principio de año, sí. Son varias recolecciones y nada, y esperando que con mucha ilusión de que sea un producto alternativo. Igual que hemos iniciado también con la alcachofa, pues vamos a probar que así nos aconsejen los técnicos con otros productos que sean buenos y posibles en las tierras que nos rodea, de nuestro pueblo, ¿no? Ahí se estaba hablando y se han dado varias charlas también sobre el pistacho, la almendra. ¿Qué producto es el que más creéis que será el siguiente después de la alcachofa? El tema del pistacho es que es un producto, este es más social, la alcachofa es más social, crea más mano de obra, entonces nos hemos inclinado por él por lo mismo. Y nosotros desde el ayuntamiento, la iniciativa que se pongan en marcha sean todos productos sociales y cultivos sociales, para que a su vez que tengan producción que dé bastante mano de obra, que es lo que nos interesa, puestos de trabajo, empleo para nuestro municipio, para nuestra gente. Vale, pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.